Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy, como siempre. Espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, a mí me parece fascinante. Vamos a desgranar esa noticia que ha causado revuelo. Hande Erçel confiesa que Kerem nunca siente envidia de ella. Sí, han leído bien. Vamos a analizar qué hay detrás de esta declaración, porque Kerem Bürsin, su pareja y colega, no siente envidia de Hande y qué implicaciones tiene esto para su relación y para la industria. Si les gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de parejas tan queridas como Hande y Kerem, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que hablemos de esto. La noticia saltaba hace poco y, como era de esperar, generó un montón de especulación. Hande Erçel, una de las actrices turcas más exitosas y queridas a nivel internacional, hizo unas declaraciones que muchos interpretaron como una confirmación de la fortaleza y madurez de su relación con Kerem Bürsin. La frase exacta o la idea principal detrás de esa confesión giraba en torno a la falta de envidia por parte de Kerem, a pesar del arrollador éxito de Hande, especialmente en proyectos recientes y su creciente proyección internacional. Y esto, amigos, es algo que no siempre vemos. En un mundo donde a menudo se asume que la competencia y los celos acechan, sobre todo en parejas que trabajan en la misma industria, que Kerem no sienta envidia es, cuanto menos, digno de análisis. ¿Pero por qué es tan importante esta declaración? Pensemos un poco. La envidia es una emoción humana compleja, a menudo alimentada por la inseguridad y la comparación. En el mundo del entretenimiento, donde la fama, el reconocimiento y las oportunidades son constantes objetivos, es fácil que las comparaciones surjan, tanto internas como externas. Si ambos miembros de una pareja son figuras públicas, exitosas en sus carreras, la presión puede ser aún mayor. Entonces, cuando Hande dice que Kerem nunca siente envidia, nos está diciendo algo profundo sobre la dinámica de su relación. Nos sugiere que existe una base sólida de confianza, admiración mutua y seguridad en sí mismos. Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan tan a fondo, es también un actor muy talentoso y exitoso. Ha tenido papeles importantes, ha trabajado en proyectos de renombre y tiene una base de seguidores muy leal. Sin embargo, es innegable que Hande ha experimentado un pico de popularidad particularmente alto en los últimos años. Sus series han conquistado audiencias globales, ha sido portada de revistas internacionales y su imagen pública ha alcanzado un nivel de reconocimiento estratosférico. Ante este escenario, sería comprensible que alguien, en una posición similar, pudiera sentirse opacado o, como se dice, resentido. Pero no es lo que parece suceder aquí. Hande Erçel, al compartir esto, no solo habla de Kerem, sino que implícitamente está validando el tipo de relación que construyen. Podría interpretarse como un gesto de agradecimiento hacia él, reconociendo su apoyo incondicional. O quizás es su manera de desmentir los rumores de crisis o tensiones que a veces surgen en torno a parejas famosas. Al destacar la ausencia de envidia, ella proyecta una imagen de fortaleza y estabilidad en su vínculo. Ahora, vamos a explorar las posibles razones detrás de esta ausencia de envidia. En primer lugar, la madurez. Ambos son profesionales con trayectoria. Han vivido altibajos en sus carreras y probablemente han aprendido a valorar el éxito personal y, a la vez, a celebrar el de su pareja sin sentir que les resta valor a ellos mismos. La madurez emocional es clave para construir relaciones sanas, y esto parece ser un claro ejemplo. Segundo, la admiración mutua. Es muy probable que Kerem realmente admire el talento y la dedicación de Hande. Cuando hay admiración genuina, es más fácil alegrarse por los logros del otro. En lugar de ver el éxito de Hande como una amenaza, él podría verlo como algo que él mismo ha contribuido a nutrir y apoyar. Y viceversa, podemos imaginar que Hande también admira enormemente el trabajo y la persona de Kerem. Tercero, la seguridad personal. Si ambos se sienten seguros de sí mismos, de su propio valor y de su lugar en la industria, el éxito de uno no tiene por qué hacer tambalear la autoestima del otro. La inseguridad es el caldo de cultivo de la envidia. Si Kerem está seguro de su talento, de su trayectoria y de su relación con Hande, el éxito de ella solo reafirmará su decisión de estar juntos y apoyarse.
Cuarto, una comunicación abierta y honesta. Es fundamental que en una relación, los sentimientos, incluidas las inseguridades, se puedan expresar. Si en algún momento Kerem hubiera sentido algo parecido a la envidia o a la competencia, una relación sana implicaría que pudiera hablar de ello con Ande. El hecho de que Ande pueda afirmar que él nunca siente envidia sugiere que si alguna vez hubiera habido algún atisbo, se habría gestionado de manera constructiva. Quinto, la visión a largo plazo. Quizás en lugar de enfocarse en quien está en la cima en un momento dado, ellos tienen una visión más amplia de sus carreras individuales y de su futuro juntos. El éxito de Ande puede abrir puertas para Kerem también, o viceversa, creando un círculo virtuoso. Además, pensemos en el contexto de la industria del entretenimiento turca. Es un mundo muy competitivo pero también muy unido en ciertos aspectos. Las colaboraciones son comunes y el apoyo entre colegas, al menos en teoría, debería ser la norma. La relación de Ande y Kerem, que nació en el set de rodaje, tiene una conexión especial que va más allá de lo profesional. Han compartido experiencias intensas, han crecido juntos públicamente y eso crea un vínculo único. Otra interpretación interesante es que la declaración de Ande podría ser una estrategia para silenciar a los detractores o a aquellos que buscan crear conflicto en su relación. Al enfatizar la solidez y la ausencia de emociones negativas como la envidia, ella les quita argumentos a quienes especulan sobre posibles rivalidades o celos. Es una forma de decir, tenemos una relación sana y fuerte, y no se dejen engañar por lo que otros quieran insinuar. También es importante recordar que aunque Kerem no sienta envidia, eso no significa que no pueda tener sus propios desafíos o aspiraciones. Él tiene su propio camino y sus propios objetivos. La ausencia de envidia hacia su pareja no elimina la motivación personal. De hecho, podría ser incluso mayor al ver el ejemplo de éxito y dedicación de Ande. En el mundo de las redes sociales, donde la opinión pública puede ser muy volátil, estas declaraciones toman aún más relevancia. Las parejas de celebridades están constantemente bajo escrutinio, y cada palabra es analizada. La forma en que Ande ha presentado esto es muy positiva y empoderadora, tanto para ella como para Kerem, y para las relaciones en general. Si profundizamos un poco más, ¿qué nos dice esto sobre el empoderamiento femenino? Hande Erçel está en un momento cumbre de su carrera, y su declaración sobre la falta de envidia de su pareja no la disminuye, sino que, al contrario, la eleva. Demuestra que una mujer puede ser enormemente exitosa y tener una relación sólida y equitativa al mismo tiempo. No tiene que sacrificar uno por el otro, ni tampoco su éxito tiene que ser una fuente de conflicto para su pareja. Y ahora, pensemos en Kerem. ¿Qué se puede deducir de él? Que es un hombre seguro de sí mismo, que entiende que el éxito de su pareja no disminuye su propio valor. Que apoya a Hande incondicionalmente y que celebra sus logros como si fueran suyos. Esto, sinceramente, es un modelo a seguir para muchas relaciones. Es el tipo de compañerismo que todos aspiraríamos a tener. La confesión de Hande es un recordatorio de que las relaciones exitosas se basan en pilares sólidos: confianza, respeto, admiración y comunicación. Y que a pesar de los desafíos de la fama y la presión mediática, es posible mantener un vínculo fuerte y saludable. En resumen, la frase Hande Erçel confiesa que Kerem nunca siente envidia de ella, nos abre una ventana a una relación madura y segura. Nos habla de admiración mutua, de seguridad en sí mismos, de una comunicación abierta y de una visión a largo plazo. Nos demuestra que el éxito de uno no tiene por qué ser la causa de la inseguridad del otro, y que en el mundo del espectáculo, se pueden construir relaciones sólidas basadas en el respeto y el apoyo incondicional. Es un mensaje positivo que desafía las nociones preconcebidas sobre las relaciones entre figuras públicas y nos invita a reflexionar sobre los cimientos de nuestras propias relaciones. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos desgranado esta noticia, explorando las posibles razones detrás de la ausencia de envidia en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de madurez, admiración, seguridad y comunicación, y cómo estos elementos son fundamentales para cualquier relación, especialmente en el competitivo mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta aquí. Su tiempo y su atención son lo más valioso. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprende esta declaración? ¿Creen que es un modelo a seguir?
Dejen todos sus pensamientos, sus opiniones y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les interesa este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo si también son fans de Hande y Kerem, o si les gusta el chisme del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.